Bom, deixa eu apresentar então. Eu fiz uma pesquisa antes de começarmos a live perguntando se as pessoas conheciam e tivemos um percentual de pessoas que aqui no Brasil que seguem a minha escola e que não praticam ainda e que não conhecem o nosso queridíssimo professor Edgardo Caramella. Então, queria que você contasse uma breve história da sua... Quem é o Ed e como ele começou a travar contato com esse tema, meditação e assim por diante. Bom, Lá na época da construção da Arca de Noé. Preclássica, por aí, sim, sim. Bom, há muitos anos, em 1985, eu me crucé com o professor de Rose, sería otra historia para otra vez. Y bueno, surgió ahí una empatía y yo moraba en ese tiempo en la provincia de Misiones, en Argentina, en Iguazú. Y ahí comencé a estudiar y a practicar y a conocer el método en Foz de Iguazú. O sea que para ir a practicar tenía que cruzar el río, en esa época no había ponte, en una lancha, hacer mis aulas, voltar. O sea, indudablemente fue un amor intenso porque era mucho esfuerzo. Bueno, a partir de ahí fueron pasando los años, yo cada vez, ya pasados unos años, ya me formé como instructor y, bueno, ahí continué, yo tenía otro trabajo, en fin, otra vida prácticamente, y un día decidí que no quería más eso, que yo quería trabajar solo con esto. Ahí me mudé a Buenos Aires, fundé una primera escuela, no existía en Buenos Aires. E aí comecei um trabalho muito intenso de difusão e formação de novos instrutores. Bom, para resumir, obviamente também comecei a organizar viagens para o professor de Rose e isso me permitiu estabelecer uma amizade e um convívio, porque viajávamos por todo o país. Isso durou uns anos. Y todo eso junto permitió que, pasado ese tiempo, unos, digamos, 25 años desde que yo comencé a hacer eso, hoy tenemos más de 120 instructores en Argentina y 20 escuelas en capital e interior. Bueno, yo seguí trabajando con esto, pasé a adquirir el grado de mestre y bueno, escribí libros y trabajo con esto hace ya muchos años y estoy sumamente feliz y también de estar aquí conversando con você. Así que un poco esos fueron los comienzos. Que legal, obrigado por ter aceitado o convite. E é interessante essa característica de ter realizado tantas coisas num período curto, né? Se você for analisar, um período curto, acabou se somando muitas realizações, o que hoje as pessoas, o termo que está na moda, né, alta performance, é exatamente isso aplicado na prática, né? Escreveu livros, fundou escolas, alcançou o grau de mestre, formou várias pessoas, organizou a Federação da Argentina. Então, uau, isso sim, alta performance na prática, né? Bom, esse é o resultado da utilização com certo grau de disciplina, tanto das técnicas como da parte conceptual, que é o que o método nos dá. Então, o método é uma escola de superação pessoal, com relação a uno mesmo. Isso é interessante deixar em claro. Não é que nós vamos a ser concorrentes de outros e vamos estar observando aquele consigue isso, eu quero também. No, eso pueden ser inspiraciones, pero en realidad lo que tenemos que ver es qué cosa queremos hacer y a partir de allí trabajar todos los días sin espasmos, de una manera lineal y en una curva que va ascendiendo por sí misma y con mucho placer de realizar. Al fin de cuentas estamos aquí para hacer algo con nuestra vida, no solamente... como falaba un filósofo español ya fallecido, él decía
que las personas viven viviendo, Vivem ¿no? vivendo. Como esa cosa de ir sin rumbo. Y oye, a velocidad de estos tiempos, muchas veces nos lleva un poco a ese perder esa perspectiva o esa noción de observar en qué punto estamos y cuáles son nuestros objetivos. Objetivos verdaderos, reales. Algunos costarán más, otros costarán menos, pero no hay nada más feliz que cuando uno conquista sus metas, sus objetivos, su crecimiento, ¿no? Ahora estamos en un momento especial, o sea, ya que tenemos realmente una exigencia o acredito intensa, ¿no? Para Sim, avanzar. sim. Ed, e com toda essa experiência e com todas as pessoas que você já ensinou e formou e orientou ao longo dos anos, quais são os erros mais comuns que você percebe em quem está querendo começar meditação? Bueno, voy a tratar de ser alentador y no desalentador, ¿no? Tá ok. Porque hoy hablar de meditación, decir que uno practica meditación, es cool, es un poco moda, ¿no? Sim, perfeito. Como aconteció con otras cosas, en otras etapas. Aquí acontecen dos cosas. Una, que las personas tentan procurar actividades, técnicas, conocimientos para poder llevar adelante sus vidas con tanta exigencia que hoy tenemos. Hoy, como dice claramente en un ensayo que escribió este filósofo surcoreano Han, creo que es Bill Chul Han o Chul Bin Han, nunca me acuerdo bien cómo es el nombre, la sociedad del cansancio. Y él denuncia claramente que hoy la sociedad, en su mayoría, se autoexige tanto que entra en un estado casi difícil de una enfermedad neuronal, o sea, no es solo física, porque en la era industrial las personas trabajaban 14, 15 horas, dormían, comían bien, descansaban y el cuerpo se repone más fácil que un cansancio del sistema nervioso, ¿no? Porque además tenemos que vivir a una velocidad muy, muy grande Sim, que es exponencialmente y es necesaria también, ¿no? Hay un autor, Ralph Emerson, que él tiene una frase que decía que cuando patinamos sobre hielo, nuestra seguridad depende de nuestra velocidad, ¿no? Porque el hielo puede quebrar, ¿no? Entonces você tiene que pasar rápido, ¿no? Y en cierta forma se procuran cosas. Algunas personas van porque están a moda, otras, o sea, se fala mucho de meditación. Ahora, meditación es una técnica y un estado de conciencia, o sea, es un estado de intuición exacerbada, ampliada, un estado de alerta mucho mayor. Entonces es un estado de conciencia sumamente útil para momentos donde hay que tomar decisiones rápidas, porque hoy no tenemos tiempo muchas veces para hacer planeamientos, estudios en profundidad, tenemos que resolver contingencias. Vivimos cada día como un nuevo día. Eso trae como consecuencia que mucha gente procure acercarse a la meditación. Y también mucha gente tome eso como una posibilidad también de ofrecer algo que un mercado procura o sim, busca. sim. Entonces están surgiendo a veces, y no quiero desacreditar a nadie, están surgiendo propuestas que en realidad tienen poco contenido. O sea, hoy se venden retiros donde
se acredita que si uno pasa una semana en un lugar lindo y comiendo determinadas comidas y sentándose todos los días una hora y fechando los olhos, você va a ser un meditador. No, meditación es parte de un proceso. Y ese proceso tiene que ver con un orden de toda una serie de aspectos que nós temos que ter y una consecutividad de treinos diarios, incluso feriados y domingos, que van a crear un condicionamiento de ese complexo psicomental que permitirá que a mente, que un órgano do corpo, como o fígado, como outro, faça lo que o dono da mente quer, que é você, que sou eu. Ou seja, temos Sim. que colocar a nossa consciência e ter a força suficiente para que a nossa mente faça lo que ela realice. Lo que acontece es que la mente es dispersa y corre detrás de los estímulos. Y los estímulos son miles y miles y miles por segundo. Entonces ella está, y cada vez vivimos sobreestimulados. ¿Por qué las crianzas hoy tienen trastornos de atención? Porque están sobreestimulados también. Entonces, ella quiere brincar, quiere correr, quiere o dono de ese departamento ahí de ese sistema, ella quiere que esa mente esté en contacto con texto para analizarlo, estudiarlo, aprenderlo en profundidad. Pero la mente trae con un cheiro de bolo de chocolate y va para un bolo de chocolate y se lembra da vovó, abuela, que hacía un bolo Vovó, de chocolate. pode ser vovó. Vovó, un chocolate maravilloso cuando él era crianza y ya conecta con otra idea y con otra cosa y con otra cosa. En síntesis, para trabajar sobre nuestra mente y llegar a un estado primero de concentración, que ahora cobró el nombre de mindfulness y se define mindfulness como todo un estilo de lifestyle. En realidad es concentración. Mindfulness es atención plena aquí y ahora. Bien, para lograr meditar, primero tenemos que concentrar. Y o proceso que un domador y su caballo. Él tiene que fortalecerse como jockey, como quien va a montar o caballo, para poder montar suavemente ese caballo y en un tiempo el caballo aceita ir para donde él quiere ir y no para donde él quiere ir. Entonces nuestra mente es fácilmente de dispersarse y muy fácil de influenciar. Y si no, voy a convidar a todos los que nos están escuchando que tomen un minuto, menos, 30 segundos, y les voy a proponer lo siguiente, que todos fechen los ojos, no piensen en nada, no piensen en nada, eso que estoy pidiendo, no piensen en nada, y muy en una rosa vermelha, no piensen en una rosa vermelha. Abran los ojos otra vez. Yo no veo las caras, pero casi siempre, cuando hacemos, ¡hey! ¿Cómo? Si he pedido que uno no pensara en una rosa vermelha, yo no habría pensado. Bueno, ¿qué aconteció? Probamos que, primero, no quería ficar quieta. Quería pensar en lo que él, en cualquier cosa, que no tiene sentido a veces. Y por otro lado, cuando escuto a referencia de rosa vermelha, fue directamente a pensar en la rosa vermelha. Entonces, nuestra mente es muy voluble. Se puede cambiar eso mucho. La primera cosa que tenemos que tener es energía. ¿Cómo conseguimos energía? Poupando energía que gastamos en cosas que no son importantes. Y por otro lado, teniendo una buena alimentación, dejando o reduciendo
as coisas que perturbam a nossa mente. Se você toma muito café, vai ser mais fácil que tua mente não queira ficar quieta. Ok. Tampoco es parar con todos nuestros hábitos, pero Sim. obviamente reducir, escoger, discutir menos, administrar nuestro plano emocional, hacer técnicas corporales que nos ayuden a tener el cuerpo más, menos tenso, Sim. producir energía de distintas formas. Sí. Sabe que foi muito legal quando você estava fazendo o exercício e falou da rosa, aí eu já comecei a sorrir e aí você disse, provável quando as pessoas, quando eu faço esse exercício, as pessoas sorriem. Participem aqui pelo nossos comentários dizendo quem conseguiu ficar sem pensar em nada ou quem, na hora que ele falou da rosa, pensou na rosa, para a gente participar. O Giovanni colocou que adorou a comparação, a analogia que você fez com o cavalo, ele adorou. Olha que legal. Uma perguntinha aqui. Meu nome é Camila, sou nova por aqui. Já medito há alguns meses. Certa vez disseram que não podemos meditar deitados, somente sentados. Isso é verdade? E aí, Ed, como a gente ajuda a Camila? É verdade, Camila. Deitado para una etapa previa inclusive a la concentración. Deitado você quer relajar el cuerpo, poder hacer mentalizaciones, pero hay toda una serie de elementos técnicos y físicos, porque la meditación no tiene nada de misticismo, es todo explicable en forma física, cosas que acontecen en los organismos en distintos niveles de densidad, digamos, ¿no? El pensamiento es más sutil que los músculos. Ok, entonces você va a prepararse a través deitada, haciendo un ejercicio de relax, para después ya estar más próximo a poder concentrarse mejor, tener menos resistencia, y después entrar en estado de meditación. Para darte una respuesta mejor, si você quiere saber si você está en estado de meditación, usted no está. Você está haciendo un ejercicio de aquietamiento para tratar de entrar a un estado de conciencia, de intuición. Intuición, você no sabe nada y a partir de ahí sabe mucho de algo. Y esa intuición y eso es lo más difícil, porque flash intuicional todos tenemos. Hay que lograr una línea de tiempo en donde ese flash se extiende en el tiempo. Entonces, si un flash de intuición es una información nueva, imaginen si logramos extender una línea de tiempo en donde en lugar de ser un flash, es un monte de informaciones. La meditación lo que da es eso, da un estado de alerta, de inteligencia expandida. Eso sería más o menos para decir. Más para entrar en el estado de meditación lleva un tiempo de práctica. Mas cada día você va a tener un orden mental mayor. Cada día você se va a concentrar mejor. Cada día você, después de sus ejercicios diarios, va a sentir un estado de muito mais plenitude e felicidade, que não é pouco. Que legal. E você também, para mim assim também, a questão de treinar meditação deitada, que não é o indicado, tem a ver com muitos anos você acostumou o seu corpo, ou seja, você condicionou o seu corpo a deitar e dormir, ou seja, reduzir a consciência. E aí quando você deita e vai tentar um exercício de meditação, o condicionamento reflexológico foi de que você passou anos treinando deitar e descansar. Então, é mais difícil porque você está com aquele condicionamento muito impregnado de que deitar é para descansar, deitar é para reduzir e não aumentar, né, a consciência. Exatamente. Y tem que luchar contra ese condicionamiento y además sentado, preferentemente con las
pernas cruzadas, donde se utiliza cierta polaridad, además, la columna debe estar erecta. Estos son todos elementos que colaboran con el resultado. No significa que si alguien no puede sentarse de esa forma, no intente hacer ejercicios de meditación, pero todos estos colaboran. A columna erecta, extendida, porque hay un flujo de energía nervosa desde la base de la columna que asciende en nuestro cuerpo físico y produce una eclosión de fuerza, de energía, demás, que favorece entrar al estado de meditación. Entonces, todos esos son elementos. De paso, voy a hacer publicidad. El 18 de abril voy a dar un curso que yo decidí dar porque hablamos de todo esto que estamos conversando, que o nombre alrededor de la meditación. ¿Por qué? Porque yo empecé a observar en mis alumnos y en más de 30 años de enseñar esto y practicarlo, además, que hay un monte de pequeños detalles que son muy importantes. Si usted vive en una casa totalmente desordenada, você vai perder, não pode ter um bom orden aqui dentro. Se você não tem rotinas, não vai ter ordem. Se você não usa agenda, não vai ter ordem. Se você não mantém determinados momentos e pausas para você descansar, fazer sua prática de meditação, limpar o corpo, tudo isso ajuda a que você ordene aqui. Si no, si todo es un caos, esto es también parte de ese caos. Entonces, todos esos detalles que fui observando y más ligados a este momento actual en el que vivimos, donde es muy difícil mantener un orden, mantener rutinas y demás, vamos a hablar de todo eso para que podamos ir más rápido y de manera más efectiva a nuestro objetivo, que es justamente el estado de meditación. Que legal. Quando é mesmo que começa? 18 de abril. 18 de abril. Legal. Quem já está aqui vendo o Ed na live já pode começar a seguir o perfil dele e é só entrar em contato e se inscrever. Super recomendo. Super. Ed, obrigado. Tem uma coisa muito legal aqui. Tem várias pessoas respondendo que todos pensaram na Rosa na hora. A Maristela te mandou um beijo aqui, várias pessoas. Obrigado. E me diga uma coisa, Ed, vamos aprofundar. Você comentou, ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Porque estamos num momento muito mais delicado emocionalmente, politicamente, com toda essa insegurança do futuro. Então, o que seria um bom começo? 5 minutos por dia, treinando a aquietar a mente, 10 minutos. Como seria um primeiro passo para quem nesse momento está querendo começar a meditar? En primer lugar, con relación al momento en el que estamos en un momento que tenemos más dificultad o tenemos necesidad de desaprender casi que de aprender, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque todo se desestructura. Es un claro momento que un sociólogo, Zygmunt Bauman, él denominó ya hace muchos años atrás. Sociedade líquida. A sociedade líquida. Sí. Un momento líquido, o sea que todo se transforma, esta estructuración y de creación de nuevos sistemas, nuevos procesos, nuevas formas. A eso colocamos dentro de ese bolo a pandemia, bom, es mucha cosa, ¿no? Y los problemas económicos de nuestros países y demás son muchas cosas. Ahora, para comenzar, lo ideal sería escoger a alguien que nos enseñe. Eso sería ideal, porque eso Perfecto. Va a ser más rápido, porque hay muchos sistemas. Meditación tiene más de 5.000 años. Fue tomado por muchas disciplinas
y utilizados con distintas características. Entonces, procurar un lugar que de verdad enseñen y no es que ser de que meditación es una técnica, no tiene nada de misticismo, de cosa extraña, es una cosa tan simple como la digestión, basta. Es así, es un proceso biológico. Entonces, vamos a aprender a tocar el violino, sí, todos los días con un maestro de música o profesor o quien sea, hacemos nuestros ejercicios. Ahora, cada persona tiene su manera de ser, somos seres singulares, cada persona tiene sus límites. Algunos necesitan una cosa más rígida sobre sí mismo, otros precisan ser más tolerantes con sus límites. Entonces, los tiempos, si vamos a establecer un tiempo promedio, lo ideal sería unos 15 minutos mínimos por día, si fuese posible en 2 momentos del día. Puede ser al acordar, puede ser antes de ir a dormir. Eso también cada uno lo tiene que regular de acuerdo a lo que le sienta que le da más placer. Porque al principio le va a dar trabajo, después le va a dar placer. En poco tiempo, su mente va a procurar ese momento de profunda paz interior que le va a dar fechar todo y volcar su atención hacia su interior. Ese momento es sumamente reconfortante. Mas para llegar a que ese momento sea reconfortante, você primero tiene que empezar a decidir hacer sus ejercicios y va a haber resistencia de su mente que no va a querer al comienzo. Se va a poner más dispersa y demás. Entonces, si vos se siente muy difícil 15 minutos, pasa 5. Pero todos los días. Y si es posible, todos los días a la misma hora. Y si es posible, todos los días en el mismo espacio físico de su casa. Porque en una habitación você tem una luz, en otra tem otra. En una habitación você percibe determinados sons, en otra percibe otra. En una tem cheiros diferentes que en la otra. Todo eso que casi ni percibimos son elementos que pueden perturbar nuestra decisión de aquietar nuestro pensamiento. Con el tiempo, você va a meditar de olhos abertos en no sé la ciudad y os van a auxiliar su ejercicio de meditación. Entonces, si sabemos que la meditación es un estado de superconciencia, no de conciencia, es un grado más, superconciencia, una conciencia más ampliada, você no precisa de todos esos cosas que al comienzo sí precisa. Estar con el cuerpo quieto, você va a tener una reunión, você en un instante se conecta en un estado de meditación que le va a traer muchas respuestas y lo va a preparar para que esa reunión, sea de trabajo, de lo que fuese, sea mucho más fructífera. Você va a percibir cosas que antes no percibía, você va a percibir cómo está el otro, você va a percibir si él está agresivo, você va a percibir un monte de informaciones que no es que você se transforme en un mágico ni nada por el estilo, que son cosas que no tenemos y no usamos. La meditación es una habilidad humana. Lo que acontece es que no la usamos. Desde hace mucho tiempo no entrenamos, no acreditamos en nuestra capacidad intuitiva. Entonces, es como si você tem un accidente en el brazo, coloca yeso, no usa por 30 días, el brazo fica totalmente inútil cuando tiran o yeso, ¿verdad? Imagina si você tem 40 años y nunca treinou una capacidad que es a intuición. Va a demorar un tiempo para comenzar a tirar el yeso y empezar a usar. Mas es posible, es más rápido y por otro lado es sumamente, insisto en esto, es sumamente, da mucho placer, verdaderamente da mucho placer, es una conexión con ese lugar íntimo, profundo,
donde só uno puede establecer contacto y es sumamente placentero, muito. Recomendo Olha fazer. olha as dicas valiosas, hein? Mesmo tempo todos os dias, procurar fazer no mesmo lugar, procurar fazer na mesma hora, e também acho que encaixa a dica aqui de fazer o mesmo treinamento, não ficar mudando cada vez um tipo de treinamento, né? No, usar una técnica durante un tiempo, cuando você ya dominó, lo ideal, pasa a otra. Porque si todos los días você muda, você está dando de comer a ese caballo que quiere fugir para cualquier lugar. Y lo que acontece es que nós, como profesores, enseñamos diversidad de técnicas, esperando que o alumno escolha uma, use, esta não me dá muito resultado. Por ejemplo, você pode treinar sobre imágenes, como la rosa, você pode treinar sobre sons, você pode treinar sobre ambas coisas, você pode treinar sobre estímulos internos, son de su corazón, o sea, un montón de cosas você puede usar para treinar. Y cada uno tiene sus características y liga más fácil con una u otra. Entonces, uno da diversidades de opciones para que las personas peguen una y no se dispersen. Usen esa, usen esa, usen esa. Después pasen a otra y así va. Y también hay grados, hay más complejidades, hay cosas. Pero verdaderamente yo acredito que el estado de meditación que eleva a un profundo estado de autoconocimiento es lo que hoy más puede colaborar en un estado de más felicidad y de más desenvolvimento da humanidade. Uau, muito legal isso, hein? Muito legal. Tem um pesquisador, um psicólogo, o sobrenome dele eu citei ele já em outros dois encontros, Mihaly, e ele pesquisa sobre felicidade. Ele coloca que entrar em um estado de flow, entrar em um estado de meditação, está diretamente associado à felicidade. Turmitia, olha só que bacana, eu combinei com o Ed, nosso querido professor, nosso querido mestre Edgardo Caramella, um bate-papo de 35, 40 minutos, então estamos chegando no fim. Como o tempo dele é muito valioso, né? O cara tem muitos livros para escrever, tem muitos alunos para coordenar, muitos cursos. Quem tiver alguma pergunta agora, que não foi respondida ao longo do bate-papo, manda aqui, que a gente tenta responder rapidinho, que a gente vai seguir mais 5 minutinhos para encerrar. E eu vi que uma das nossas convidadas está por aqui, a Pérola Faria. Em algum desses próximos dias, nós vamos fazer um bate-papo sobre meditação com ela também. Muito legal que ela está por aqui. Quem tiver uma dúvida, Giovanni, a galera que sempre está aí participando, manda. E se você recebe mais perguntas, depois você me envia e contestamos. Já finalizado eu o assunto. publico. Claro. Exato. E muito legal, Ed, muito legal. Vamos ver aqui se temos alguém participando. E Ed, então você vai estar com esse curso focado aí para melhorar a performance da meditação, para que as pessoas nesse momento atual desenvolvam esse hábito, essa rotina. Nós já falamos como fazer. Foi engraçado que a sua resposta foi muito parecida com a resposta da professora Melina, da professora Ananda e, se eu não me engano, também do professor Daniel Suassuna, que é, para começar, contrate um professor abalizado, que as pessoas ficam buscando 1 milhão de tipos de meditação pelo YouTube, inúmeros livros, em vez de escolher alguém que saiba mesmo ensinar, né? Então, achei essa dica também muito fantástica. Você sabe que nossa tarefa poderia ser totalmente... podríamos no, o sea, como es una actividad nosa propia, como caminar, mas Sim. que paramos de hacer eso durante muchos años, ahí esquecimos de eso y tenemos que procurar un profesor, instructor, para dar dicas y comenzar a ayudar a que esa... es como si você hoje falava do braço e do gesso. Bom, você tinha que fazer fisioterapia. Bueno, más o menos, que sería así. Mas todas las personas que
que talvez você possa conhecer, que moravam na natureza, que vivían en forma más en contacto, que sin todo esas nuevas formas que estamos disciplinados en nuestra vida urbana y demás, con lo cual no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una constatación de una realidad. Todas esas personas, sin saber, ya hacían algo previo, que son momentos de contemplación. Aquel que moran en el campo y que tienen otro tipo de sabiduría, una sabiduría más reflexiva, que se sienta a olear la luna, que no oleamos la luna porque no la vemos, porque tenemos tantos predios que ya no está, a olear el horizonte, a olear el sol cuando al atardecer va a olear cómo viven las formigas, las abellas, o sea, eso se perdió. Toda esa conexión lleva a un estado de contemplación y de autoobservación de cómo nos somos y cómo vivimos y cómo estamos insertos en esa realidad que es esa naturaleza de nos provenimos. Entonces, el voltar a la conexión con nosotros mismos y trabajar sobre nuestro autoconocimiento utilizando la técnica de meditación. Y no acaba ahí, ten más para continuar, pero ya solo con eso. Eso lleva a la persona a su origen, lleva a esa persona a una conexión con su ser humano. Entonces, voltar a verdades de nuestra existencia. Y eso es sumamente interesante y es un proceso de transformação sumamente necessário, además. Que legal. Você falou do exemplo do gelo, patinar no gelo, quanto mais a pessoa tem que manter a velocidade, tanto porque o gelo é frágil, mas por causa do equilíbrio. Eu me lembrei também do exemplo de andar de bicicleta. Para você manter o equilíbrio na bicicleta, você tem que estar em movimento. Se você não estiver em movimento, a gente não consegue ficar parado e manter a bicicleta equilibrada, né? Tem uma pergunta aqui para a gente encerrar, Ed. Vou usar a pergunta do Fernando aqui, que eu me identifiquei porque vários alunos comentam algo parecido. Quando você percebe várias vozes falando em sua cabeça ao mesmo tempo, essas vozes tem algo externo ou a gente consegue aquietar elas com a meditação? Porque nós todos temos muitas personalidades dentro da mesma pessoa, né? Eu, por exemplo, eu sou pai, eu sou professor, aí eu sou empresário, eu sou chefe de cozinha. Aí quando você percebe todas essas personalidades, elas influenciam e elas conversam com a gente quando a gente tenta aquietar a mente. Eu diria que mais que diversas personalidades, porque senão aí podemos entrar em algo um pouco patológico. Se uno se conoce más, va conociéndose más, sabe verdaderamente quién es. Por eso el proceso de autoconocimiento está ligado a un proceso de libertad. Porque a pessoa deja de estar siendo puxado por muchas cosas y él verdaderamente está en el centro, él sabe verdaderamente quién es. Y al saber quiénes somos, sabe verdaderamente qué quiere, sabe cuál es su objetivo. Y eso es una de las principales cosas que voy a trabajar en ese curso, porque si uno no consigue, para conquistar un objetivo, primero tenemos que ver el objetivo, tenemos que reconocer el objetivo. Si no es como un arquero que va a tirar un blanco y no sabe cuál es el blanco o dónde tiene que fiar a seta. Entonces, o algo. Entonces, todas esas cosas que puxan dentro, cuando você se aquieta, você aquieta todo essa cosa que conversa consigo mismo y escolhe una de esas y potencia esa. Ahora voy a hacer foco en eso. Y esa es la concentración. En lugar de tener 1000, imaginen, nuestra mente tiene que filtrar porque son
miles de estímulos por segundo. Si ella no tuviese una capacidad de filtro de información, de las cuales filtra y solamente torna consciente 10, 15, muy pocas, o cérebro ficaría frito, no conseguiría. Sería un trabajo. Por eso ten que desconsiderar muchas de esas informaciones y estímulos. Y cuando no estén eso que está ahí, esa confusión, eso es lo que tenemos que aquietar. Eso es como si você tenta ver algo y você tem muchas cosas que se mueven delante, perturbaciones. Você no consigue ver lo que verdaderamente está detrás de eso. No consigue. Você vê tem una percepción aproximada, un poco errada da historia. Ahora, como dice Harari en su último libro, en este mundo que habitamos, quien tenga certeza tendrá poder. Si você está con muchas de esas voces aquí dentro, tem que aquietar tudo y escolher qué va a potenciar você. No todas. Después podrá potenciar otras. Y eso no tiene tanto a ver con las personalidades. Sí, Cuando uno empieza a avanzar en un estado más de autoconocimiento, você sabe cuál es tu esencia. Porque una personalidad es como una máscara que você hoje coloca ahí el cocinero, después coloca ahí el pai, después coloca... Mas ¿quién es você? Sí. De todas esas cosas. Tal vez no sea ninguna de esas en esencia. Esas son tarefas, son cosas que uno realiza. Y ese es uno de los valores que tiene a práctica de meditación o autoconocimiento. Você sabe quién verdaderamente es. Y eso lleva a un estado de libertad, porque la libertad es de saber quién você, qué você quiere realmente en la vida, y ahí vendrán las mudanzas, que a veces no son fáciles, pero sí son necesarias para ser feliz. Uau, adorei. Dá para encerrar com chave de ouro. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por aceitar o convite, por essa aula incrível que você acabou de dar. Vai ficar salva e as pessoas continuam assistindo. Depois eu compartilho mais coisas com você, se precisar. Ed, muito obrigado. Sucesso aí no curso. Querido. Obrigado mesmo. Un beijo no corazón. Y un abrazo a todos los que destinaron un tiempito para pasar por aquí. Espero que nos podamos conocer personalmente pronto. Así que bueno, beijo, Ed. Beijo para você y para todos. Chao. Obrigadão. Tchau, tchau.